Así es, porque en este momento queremos conversar sobre la situación que se generó luego de la detención de 3 individuos por el caso de la quema de una escuela en la comuna de Cañete. Hay que aclarar que el juzgado de garantía no dio la prisión preventiva a estos 3 individuos. Esto escala hasta la Corte de Apelaciones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la decisión del juzgado de garantía en Cañete. Una situación que ha generado bastantes críticas y es por eso que nos gustaría aclarar un poco todo este proceso judicial junto a Andrés Cruz. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchos saludos a los televidentes de TVU, por supuesto. Perfecto. Bueno, Andrés, ya lo indicábamos, se generó una situación bastante compleja con respecto a este caso de la quema de una escuela en Lanalhue, en la comuna de Cañete. Se pide la prisión preventiva para los 3 individuos que fueron detenidos sospechosos por la quema de este lugar, sin embargo, no se dicta finalmente. Bueno, son parte simplemente del sistema. La investigación está desarrollándose conforme a los antecedentes que la Fiscalía ha logrado recopilar en el contexto de una investigación de carácter preliminar que ahora está formalizada y que por lo tanto tiene un plazo para los efectos de seguir reuniendo otro tipo de elementos que puedan generar la convicción en torno a la participación de los sujetos y la comisión del hecho respecto a los cuales se le hayan comunicado los cargos. Ahora, indudablemente, hay que recordar que la medida cautelar de prisión preventiva no es una condena anticipada, es simplemente una medida con el objeto de resguardar los fines del procedimiento. Y puede ser que finalmente el juzgado de garantía o la Corte de Apelaciones estimaron de que no se daban los requisitos tendientes a que se pudiese decretar esta medida cautelar, ya sea porque habían otras que pudiesen cumplir con el mismo fin. Entiendo que fue el arresto domiciliario finalmente el que se decretó respecto de uno de ellos, y respecto de los otros no se daban los supuestos de la letra del artículo 140 del Código Procesal, es decir, no se logró en estos momentos establecer que existían antecedentes que justificaban la existencia del delito o la participación de ellos en este hecho. Pero esto no quiere decir que el día de mañana pueda revertirse la decisión requiriendo nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva, pero teniendo súper en claro que esto no es el juicio, esto es simplemente una medida transitoria que puede ser establecida por parte de un tribunal con el objetivo de resguardar ya sea los fines del procedimiento, es decir, evitar que se fugaran los individuos, y también otro tipo de determinaciones que establece la ley, como resguardar la seguridad de la sociedad, la seguridad del ofendido o el éxito de diligencias precisas y determinadas en la investigación. Pero para eso hay que tener elementos que generen convicción en el tribunal. No basta con la mera imputación de un hecho grave. Claro, en ese sentido se indicó que uno de los fundamentos que se indicaron es que había una debilidad en las pruebas que se entregaron. Entonces da la sensación de que esto podría ser quizás o podría adelantar un poco lo que podría ocurrir en el juicio. Mire, a esta altura hablar de prueba. La prueba es aquella que se ofrece al momento de presentar la acusación por parte del Ministerio Público, la que se debate en la audiencia de preparación del juicio oral y la que se presenta en juicio. A esta altura son antecedentes, ¿ah? Son antecedentes dentro de los cuales obviamente van a salir los medios de prueba el día de mañana, y que perfectamente esta determinación en torno a que la percepción de un juez y la percepción de una sala de la Corte de Apelaciones estimó que aún no reunían la calidad suficiente para establecer el hecho y la participación, pero esto puede variar perfectamente a través del trabajo que desarrolle la Fiscalía en el tiempo. Es decir, entonces esto no adelanta nada de lo que podría ocurrir en el juicio. Yo creo que es muy prematuro hablar de un éxito o un fracaso de la investigación. La institucionalidad está funcionando y por lo menos el fiscal que está desarrollando la investigación, Juan Yáñez, un hombre que tiene bastante experiencia y que perfectamente esto lo tiene él asumido como parte justamente del contexto que está ocurriendo. Andrés, sabemos que todos los temas que se desenvuelven en el contexto que llamamos diariamente en realidad violencia rural, o todos los hechos últimos que han ocurrido justamente en la provincia de Arauco, la mayoría de ellos no ha llegado a un buen puerto, no ha llegado con detenidos efectivos por las situaciones que han ocurrido. Aquí se critica mucho el trabajo que se está desarrollando tanto por el Ministerio Público como también por las policías. ¿Cuál es el análisis desde un lado más crítico a lo que ocurre finalmente en este sector de nuestra región? Bueno, yo creo que hay un problema de política criminal, pero hay que recordar que la política criminal, pese a lo que la nomenclatura pudiese llegar a conducirnos a confundir, no es simplemente medidas de represión.
la represión y la investigación de hechos punibles es un factor, que es la política criminal secundaria, pero la primaria es establecer políticas públicas asociadas a educación, igualdad de oportunidades, integración, reconocimiento cultural, y otro tipo de perspectiva de carácter económico y social que pueden servir para los efectos de prevenir hechos punibles en la zona. Y hay otro aspecto que también no debemos dejar de soslayar, es que si bien es cierto pueden haber personas que pertenezcan al lugar que son responsables del hecho punible, hay otras que indudablemente puede ser que no pertenezcan al lugar y que se están aprovechando de estas circunstancias para reclutar frente a este contexto de marginalidad personas que estén dispuestas a cometer delitos. Lo que yo estoy manifestando tiene que desarrollarse de manera paralela a fortalecer el trabajo de inteligencia desde el punto de vista de la policía y obviamente brindarle más apoyo al fiscal del Ministerio Público que está trabajando para los efectos de lograr algún tipo de resultado. Y esto, sin lugar a dudas, pasa también por perfeccionar nuestro sistema legislativo. Es ridículo que en leyes de estas características no se contemple la utilización de figuras asociadas a la inteligencia, como es el agente encubierto, el agente revelador, cosa que sí se puede hacer respecto a otro tipo de investigaciones y que habla muy mal de la preocupación que tenemos en torno a esta dinámica en esta zona. Y para terminar, yo creo que existe un problema enorme de centralización. Indudablemente que si estos delitos se hubiesen cometido en Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, les aseguro que el resultado sería absolutamente distinto. Evidentemente es una situación bastante compleja la que se vive en cierta parte de la región del Biobío, justamente en la provincia de Arauco, y hay que trabajar mucho en ello para llegar a una solución concreta. En lo que respecta a la situación de la escuela de la Nalhue, bien digo, ya lo indicaba Andrés Cruz, falta mucho todavía, esto no sería quizás apresurarse a lo que se podría determinar en el juicio de estas 3 personas que se detuvieron y que finalmente una de ellos quedó con prisión domiciliaria y los otros en libertad. Sí, o sea, lo que dice Andrés, que fue fiscal del Ministerio Público, es muy cierto en términos de que falta ahí poner especial ojo con el tema. Hay un fiscal, está Juan Yáñez, está solo allá, no está solo, por favor, me van a llamar después del Ministerio Público para también. No está solo Juan, pero evidentemente se requiere más gente para trabajar este tema que es tan claro. Que genera tanta opinión pública. Se requiere más gente, se requiere más policía, no sé, hay que hacer un cambio, porque la señal que da la Corte de Apelaciones de Concepción es decir que la prueba es muy baja, es una señal compleja. Es una señal compleja y por lo tanto, de aquí al juicio oral, el Ministerio Público va a tener que hacer mucho más para eventualmente, porque el estándar de prueba para el juicio para una culpabilidad incluso es mucho más alta que la que se requiere para eventualmente decretar medidas como la prisión preventiva. Muchas gracias, Fernanda. Agradece a Andrés la disposición que tuvo con nosotros. Que tenga buenas tardes. Ahí estaba la colega Fernanda.